Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a ver la medición de distancias. Concretamente, vamos a ver la medición directa de distancias. Bien, la medición de distancias la podemos clasificar en medición directa y medición indirecta. ¿Cuándo es la directa? Cuando obtenemos su medida por aplicación sucesiva en toda su extensión, de la unidad de medida o un múltiplo o submúltiplo de esta. O sea que es cuando yo a lo largo de un segmento voy trasladando la unidad de medida. En cambio, la indirecta es cuando nos valemos de otras determinaciones que nos permiten obtenerlas, sin aplicar el elemento de medición sobre la línea medida. Bueno, hoy entonces dijimos que concretamente vamos a ver la medición directa. La medición directa la podemos clasificar en expeditiva y de precisión. ¿Cuál es la expeditiva? Bueno, la expeditiva es la rápida, que es de poca precisión. Un ejemplo sería recorrer un segmento a pasos y otro por medio de un odómetro, que es una ruedita que ahora la vamos a ver. Y la de precisión es cuando utilizo un instrumental topográfico que me brinda mayor precisión, y un ejemplo sería tener una precisión, lograrla de 1 en 10.000. Nosotros, por supuesto, vamos a usar y vamos a aprender hoy cómo es la directa de precisión. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la medición expeditiva por medio de un odómetro. Un odómetro es una ruedita en el cual podemos recorrer lo que queremos medir con ella, y tiene un cuentavueltas y nos da también en forma digital la medición. Esto se usa para calcular aproximadamente lo que voy a tener que utilizar para algún tipo de servicio o pavimento. Bien, pero nosotros vamos a ver cuáles son los elementos que vamos a usar en la otra, que es la de precisión. En este caso, para la de precisión, uno de los elementos importantes son las cintas. Las cintas, como ven ustedes acá, pueden ser de acero o de fibra. Las de acero tienen sus pros y sus contras, lo mismo que las de fibra. Las de acero tienen el problema por el metal, que se pueden contraer o dilatar con la temperatura, y son frágiles en el sentido que se pueden quebrar. En cambio, las de fibra son de otro tipo de material en el cual no se quiebran, pero sí se pueden estirar. Entonces tienen lana de vidrio insertadas en la fibra para que justamente no pase esto. Una de las cosas es que si yo la extiendo en la calle y pasa un camión y frena, bueno, en ese caso se quema y deja de funcionar. Bueno, todas las cintas vienen milimetradas, que ustedes ven acá. Acá tenemos cintas más chicas, cintas más de mayor longitud. Y en este caso, estas dos que vemos acá se les llaman ruletas porque la forma en que se puede guardar, que tiene un resorte adentro, ¿sí? Bueno, otros elementos que podemos utilizar para ayudar a la medición con las cintas serían estos, que son, por ejemplo, un juego de fichas. El juego de fichas viene con dos aros y las fichas, que son como agujas de acero que están aguzadas en la punta para poderlas insertar en la tierra. Generalmente tienen una longitud de 30 centímetros o algunas son más cortas. Lo vamos a utilizar para identificar los puntos en el terreno, y también la vamos a utilizar para marcar hasta dónde llegó la cinta, ¿sí? Bien, después tenemos los jalones. Los jalones son caños de metal pintados en blanco y rojo para poderlos identificar bien en el terreno. También tenemos niveles esféricos que me sirven
para mantener la verticalidad de los jalones, ¿sí? Diferentes modelos. Tenemos estacas que pueden ser de madera o de fibra y que se utiliza para materializar esos puntos en el terreno que quiero medir. Y después también tenemos acá un elemento óptico, topográfico, que es el pentaprisma o escuadra óptica. Ese tipo de elementos lo vamos a ver más en esta presentación, para cómo se usa y para qué sirve. Pero ya les voy adelantando que es para relevar o replantear ángulos de 90 grados o para lograr alineaciones. Bueno, primero de todo tenemos que ver que las distancias que vamos a utilizar siempre son las reducidas al horizonte. Por más que tenga el terreno pendiente, nosotros la tenemos que reducir. ¿Cómo las vamos a reducir? Bueno, una forma sería por medio de un clisímetro o inclinómetro, determinar por medio de él el ángulo que tiene la pendiente del terreno y en esa forma lo puedo proyectar sobre un plano horizontal. O sea, la distancia R que voy a medir la multiplico por el coseno del ángulo que tiene esa inclinación y me va a dar el segmento AB, que es horizontal. Generalmente en topografía ya no se usa este método, sino que directamente, si tengo una superficie con mucha pendiente, voy a usar un método indirecto. Pero sí podríamos hacer, al tener este tipo de problema, dividirlo en segmentos más cortos. Bueno, acá también les puedo mostrar y les comento que las mediciones no solo las puedo realizar al terreno, sino que puedo medir construcciones. Bien. Vamos a ver los pasos a seguir para lograr una medición. Y vamos a ver como ejemplo acá, si nosotros tenemos un terreno y identificado los extremos por medio de estacas, los puntos A y B, en el cual yo quiero medirlo. Bueno, lo primero que tengo que hacer justamente es materializarlos por medio de la estaca, colocar los jalones para poderlos ver bien en su extensión, en el mismo lugar. Acá vemos una persona que está colocando esas estacas, y a continuación realizar lo que se llama el balizamiento de los extremos por medio de una monografía, que es un croquis, de los puntos que yo quiero que perduren en el tiempo. O sea, son puntos extremos en el cual, por alguna causa, yo quiero que no se pierdan. Entonces, por si alguno saca esa estaca, o se rompe o no se encuentra por la vegetación, entonces tengo la opción de vincularlos con elementos que existen en el terreno, como ven ustedes acá en este croquis, una tapa, un edificio, lo que sea, y siempre van a tener que ser 3 elementos, no solo uno. ¿Por qué? Porque con 2 podría ser una posición ambigua, en cambio con el tercero, eso me asegura que voy a poder identificarlo perfectamente. En este caso, en este ejemplo, nosotros vemos que hay un dibujo, un croquis hecho de A y de B. Bien, una vez que ya tenemos esto, podemos realizar la medición. Pero antes tenemos que realizar lo que se llama el relleno de la línea. ¿Qué sería el relleno de la línea? Bueno, nosotros acá vemos que tenemos 2 puntos, A y B, en el terreno materializados, que pueden ser de 100, 200, 300 metros. Voy a tener que hacer varias cintadas. La cintada es la medida de la cinta, digamos, que yo voy a utilizar. O sea, la cinta puede ser de 50, de 100 metros, entonces en ese caso voy a tener que hacer varias cintadas. El problema es que yo me puedo desviar de la alineación, entonces para no desviarme de la alineación, voy a tener que rellenar la línea por medio de jalones.
Esto es muy fácil de realizar y se hace de la siguiente manera. Yo tengo acá en este dibujito, tengo A y B, en el cual materializo con jalones los extremos, y luego lo que hago es pararme detrás de un jalón, cerrar un ojo, y con el otro tengo que ver tanto el jalón A como el B. Mando una persona con otro jalón y, como vemos en este de la derecha, lo voy orientando, moviéndose para un lado y para el otro, hasta lograr que yo ese tercer jalón lo pueda ver en una misma línea, o sea, el A, el B y el tercer jalón, yo los veo en una misma línea. De esa manera yo voy a ir rellenando la línea con varios jalones, que dependerá la cantidad de jalones que ponga en base a la cantidad de cintadas que voy a tener que hacer. Bueno, también vamos a ver otra situación en la cual yo no me puedo parar detrás de los jalones porque tengo dos edificios o tengo una montaña y me puedo parar, pero no veo, desde A no puedo ver B o desde B no puedo ver A. Entonces en este caso tendría que usar esta metodología. Este método que ustedes ven acá me permite rellenar la línea de la siguiente manera. Voy a necesitar dos personas con dos jalones, ¿sí? Entonces, trato de poner los jalones en cada lugar, en A y en B. Entonces, la persona que se coloca en D tiene un jalón, se coloca atrás y va a alinear al que está a C1, lo va a alinear de tal manera que se coloca acá en C2 utilizando el jalón que está en A. Una vez que ya se alineó, esta persona se queda acá y el que está en D camina hasta acá, que está en D, que es D2, de tal manera que la va a alinear con respecto a B, usando C2 y B. Bueno, y así sucesivamente. Esta persona que estaba en C2 viene se coloca por acá y la de D2 la alinea. Y luego va a ser lo mismo, esta se queda acá, se va a mover el D3 y así sucesivamente hasta va a llegar un momento que yo me voy a dar cuenta que tanto C como D, esos jalones van a estar alineados. Bueno, una vez que hice el rellenado de la línea, voy a tener que recorrerla en toda su extensión haciendo varias cintadas. Entonces voy a tener que apoyarla lo mejor que pueda en el terreno, voy a tener que tensarla, hacer como un viboreo para que no quede levantada y así hacer la medida. La medida la voy a hacer identificando el extremo, colocando una ficha. Bueno, luego voy a tener que levantar la cinta y así ir desplazándola hasta llegar a medir toda su extensión. Nosotros vemos acá en este dibujo qué pasa cuando tengo una pendiente. Entonces, esta persona que está en este extremo de la cinta la va a tener que levantar y colocarla horizontal para que no nos pase de tener que medirla inclinada. Y en el caso que tenga mucha vegetación o pequeñas montañitas, los dos van a tener que levantar la cinta y ponerla horizontal. Y siempre tensándola. Por un tema de errores, voy a tener que hacer la medición 2 veces, por lo menos. O sea, medirla a la ida, en toda su extensión, y a la vuelta. Y hacer el promedio como nosotros vemos acá. Bien, bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el tema de los errores. Pero por un problema de duración de estos videos, vamos a tratar de seguirlo en otro,